Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy estaremos compartiendo algo que hemos titulado Confrontando nuestro pecado. Confrontando nuestro pecado. Creo yo con todo mi corazón que es el problema número uno el día de hoy, de que pareciera ser que le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y el Señor nos dice muy claramente que tenemos nosotros que ser confrontados con nuestro pecado. No hay ninguna otra forma. Si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta una y otra vez de que el Señor siempre confrontó a la gente con su pecado. Porque mientras nosotros no reconozcamos nuestro pecado, pues no sentimos la necesidad de un Salvador, de un Señor. Por lo tanto, necesitamos nosotros confrontar nuestro pecado. Y el día de hoy tengo mucha Biblia para usted, porque quiero que sea la palabra de Dios la que ministre nuestras vidas. Como siempre, voy a procurar no tardarme mucho tiempo en cada versículo, porque creo que se explica sencillamente. Por lo tanto, quiero que vaya junto conmigo. De nuevo, hemos titulado Confrontando nuestro pecado. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, encontramos lo siguiente. Nos dice la Escritura: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Mire qué interesante. Habían pasado toda la noche tratando de pescar, porque no puedo decir pescando porque no pescaron nada. Pero en la mañana Dios usa la barca de Pedro para predicar la palabra. Y después le dice a Pedro: hey, hazte a un ladito aquí y echa las redes acá. Pedro le explica al Señor de que había pasado toda la noche con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y no habían pescado nada. Pero le dice: pero en tu nombre la voy a echar. Y es sorprendente la cantidad de peces que agarraron, porque incluso llama a la otra barca para que les venga a ayudar. Pero inmediatamente lo interesante es que Pedro se da cuenta de que está delante de la santidad de Dios. Él se da cuenta de que él es un pecador, lo reconoce, y por eso le dice al Señor: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre pecador. De nuevo, tenemos nosotros que confrontar nuestro pecado. Y creo, de nuevo, lamentablemente muchas iglesias el día de hoy han dejado de predicar acerca del pecado. Hablamos de un montón de cosas, pero nos mantenemos alejados porque tal vez no queremos que la gente se vaya a disgustar y se vayan a ir de la iglesia. Y se nos olvida de que no se trata de mantener a la gente en las iglesias, se trata de mantener a la gente dentro del reino, se trata de predicar la verdad tal cual Cristo la predicó. Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo hablando, imagínese usted, Pablo el apóstol dice que entre todos los pecadores, él es el peor de todos, reconociendo su propio pecado. Esta declaración es digna de confianza y todos deberíamos aceptarla, mas sin embargo no todos la aceptan. Por eso es de que no todos buscan a Jesús. Él es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Pero para poder entrar en esa puerta hay que reconocer primero que soy un pecador. Si yo no reconozco que tengo un problema, jamás voy a poder arreglarlo. Quiero que lo entienda perfectamente. Si yo no reconozco mi pecado, y aquí le va, mire,
Cuando a muchos de nosotros nos ya se me está olvidando la palabra, diagnostizan, creo que está correcta la palabra. Ok, cuando nos han diagnosticado, gracias, cuando nos han diagnosticado con alguna enfermedad, en el principio no creemos y por lo tanto no hacemos nada para corregir aquella situación. ¿Está conmigo? Si usted lo han diagnosticado con diabetes y usted dice, está loco ese doctor, yo no tengo diabetes, hombre, yo me testeo todos los días y no me sale nada. ¿Qué es lo que sucede? Se empeora la cosa, porque usted no ha aceptado el hecho de que es diabético. El alcohólico, le dicen eres un alcohólico, no, él está en negación y por lo tanto no hace nada para buscar el remedio. Quiero que lo entienda, la humanidad del ser humano por eso no busca a Jesús, porque no cree que sea tan malo, tan pecador, pero la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Que no le digan, que no le cuenten, no, pero es que hay cierto tipo de pecado. No, pecado es pecado. Y el pecado es el que nos aparta, nos aleja de Dios. Interesante. Job 1:1 nos dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Mire, esto es lo que Dios habla acerca de Job, que era un hombre intachable. ¿Cuántos podríamos decir, o alguien podría decir eso de nosotros? Intachable, de absoluta integridad. ¡Wow! Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero sigamos leyendo. 1:8 nos dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra y es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Mire, Dios está hasta cierto punto halagando a Job. Pero en el libro de Job, capítulo 42, versículo 6, encontramos lo siguiente. ¿Qué nos dice? Dice Job, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Es que únicamente cuando yo reconozco que soy un pecador impedernido, es que entonces puedo entrar en un arrepentimiento. Arrepentimiento que no le digan a usted no es remordimiento, ¿verdad? El remordimiento me hace sentir mal por un ratito, pero luego se me pasa. El arrepentimiento me lleva a comprender que necesito un cambio de mente, un cambio de corazón, y ahora ya no voy tras el pecado, sino voy tras Dios. Eso es arrepentimiento. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Qué excelente! Isaías comprende también. Dice, todo se ha acabado para mí. Mire, no es hasta que nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y entendemos que es imposible. De hecho, la Escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y un trapo de inmundicia, si usted examina bien la palabra, es como una comparación a los trapos que usa la mujer para el tiempo de menstruación. Esas son nuestras mejores obras delante de Dios. Mire qué tremendo. Dice el profeta Isaías, todo se ha acabado para mí, estoy condenado. ¿Por qué? Porque soy un pecador. A menos de que nosotros confrontemos nuestro pecado, jamás nos vamos a acercar a Cristo Jesús, que es la solución. ¿No se da cuenta que en nuestra sociedad que no queremos? Podemos hablar de 1000 tonteras,
Pero no hable usted de Jesús, porque entonces ya usted casi ya lo están poniendo al lado de como un subversivo, un terrorista. Queremos sacar a Dios de todo, de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no nos creemos tan mala gente. Y la verdad es muy distinta, la verdad es otra. La verdad es que somos pecadores, es que estamos inclinados al mal. Es por eso que necesitamos con urgencia la intervención de Cristo Jesús en nuestras vidas. Mateo 9 al 13. Mateo 9 al 13 nos dice lo siguiente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mire qué tremendo. Mateo, un recaudador de impuestos, probablemente era muy rico, estafando a su mismo pueblo. Pero a veces leemos y no entendemos, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa de que, mira la fe de Mateo, que escuchó la invitación de Jesús por primera vez y lo siguió. No, no fue así la cosa. Mateo ya había escuchado de Jesús. Lea lo que está anterior y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero lo interesante es esto, de que cuando es confrontado también con su pecado, el Señor lo único que tiene que decirle es que sígueme y sé mi discípulo. ¿Y qué hace? Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mire, el Señor espera una absoluta obediencia de parte de todo aquel que reconoce su pecado y viene a Él por auxilio, por ayuda. Pero aquellos que todavía creemos que somos buena gente y que Cristo se sacó la lotería con nosotros, lamentablemente no vamos a ir muy lejos. Sigamos leyendo. Versículo 10. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Le dije la semana pasada, un buen índice de que una persona ha nacido de nuevo es que va a comunicar el mensaje de salvación a otros. Aquí encontramos a Mateo haciendo una fiesta en su casa, y a quien invita, pues invita a sus cheros, invita a sus amistades. ¿Quiénes eran? Recuerde, él era un recaudador de impuestos. Por lo tanto, él no iba a invitar al sacerdote de la sinagoga, él no iba a invitar a la alta alcurnia de la sociedad. No, porque sus amigos, sus cuates, ¿eran qué? Eran otros cobradores de impuestos, porque nadie quería relacionarse con él. Pero él está dispuesto a hacer esto para poderles comunicar el evangelio. Miren lo que hace. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos. Siempre, ¿verdad? El religioso va a buscarle y nunca viene directo, sino que todo el tiempo va buscando por otro lado. Porque no vienen a Jesús, vinieron a sus discípulos. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? ¿Se da cuenta? Es que ellos se creían de la high class, de la alta clase, de la alta sociedad. En otras palabras, es que ellos no eran pecadores como esta escoria. ¡Wow! Quiero que vaya viendo las cosas. Versículo 12. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos enfermos y nuestra enfermedad se llama pecado, y el único que tiene la cura para ese no es el COVID-19 de la vaccine. Quiero que lo entienda, es Cristo Jesús. Es permitirle al Señor que venga y me haga nacer de nuevo, que transforme mi vida. Es de la única forma. ¿De qué me sirve a mí poder ponerme la inyección esta y vivir un par de años más y de todas maneras me voy al infierno? No me sirve de nada. Pero cuando únicamente mi mente está aquí en la tierra y en las cosas terrenales y soy carnal, no puedo comprender estas cosas. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. ¿Cuál escritura? Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son
pecadores. ¿Sabes que eres un pecador empedernido? A mí, ¿lo entiendes? Por una cosa bueno, yo creo, no, sabes que necesitas de urgencia una intervención de parte de Dios en tu vida. Y cuando lo sabes y lo entiendes, estás dispuesto a dejar todo como Mateo y seguir al Señor para ser su discípulo. Yo pensé que nomás era de levantar la mano, cerrar mis ojos y hacer una oración, confesar a Jesús, porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Entonces me va a bendecir, voy a vivir mi mejor vida el día de hoy aquí en la tierra. Que te mintieron. Ve y reclámale al que te vendió ese evangelio barato. El Señor vino a llamar no a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La verdad es que al menos que entendamos y confrontemos nuestro pecado, nunca vendremos a Cristo para solucionar este problema. Entiéndalo, jamás vamos a venir a Cristo si nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Si creemos que, yo no necesito. Es el vagabundo ese, es el adúltero, el borracho, ese es el que necesita de Jesús. Yo no hago nada, yo no hago mal a nadie. Sí, fariseo. Entendámonos. Somos pecadores. Y esta enfermedad nos va a llevar a la muerte eterna si no arreglamos este asunto. Pero para poder arreglar este asunto, tenemos que venir reconociendo nuestro pecado. Y reconocer que el que tiene la respuesta, el único que tiene el antivirus, es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. Quiero que veamos juntos las credenciales de nuestro Señor Jesucristo, porque somos muy prestos, ¿verdad? Para escuchar a un dichoso o a una persona que la hemos catalogado como, estos son los que tienen la experiencia. Estos son los que han estudiado, sí, pero también nos mienten. Con todo el estudio nos están dando a tol con el dedo. Veamos a Cristo. ¿Por qué no le queremos creer a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Pero sí le creemos a un mentiroso que una vez dice una cosa y otro día dice otra y cambia de acuerdo a quien le esté pagando mejor dinero. ¡Wow! Veamos las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Dios, tiene poder sobre la enfermedad. No me importa cuál sea la enfermedad. Él tiene poder. De hecho, dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y las clavó en la cruz del Calvario. Pero mire, Mateo 8:1 al 17. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Pues claro que el Señor quiere. La cuestión no es si el Señor quiere. ¿Quieres tú dejar tu pecado? ¿Quieres tú confesar tu pecado? ¿Quieres reconocer que eres pecador? ¿Quieres verdaderamente venir delante de Jesús y reconocerle como el Señor de tu vida y permitirle que te haga nacer de nuevo y de ahora en adelante seguirle como un discípulo de Él? Esa es la pregunta. No que si el Señor quiere. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme libre. Dios quiere. Por eso envió a su Hijo. Sí, el problema no está en Cristo. El problema está en nosotros. Versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Mire qué excelente. Lepra, que no hay cura para eso. Tampoco hay cura para el pecado. Que no le digan, que no le cuente. Mucha gente cree que, me voy a acercar a la iglesia
me voy a hacer religioso. Y creen que eso es como ponerle una curita a un cáncer. Eso no sirve para nada. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Era lo que la ley exigía. Preséntate ante el sacerdote y deja que él te examine. Sigamos leyendo. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Versículo 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial. ¿Qué dijo? No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. ¡Qué excelente! No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. Fe en el Señor Jesús. ¿Dónde está tu fe? O en el, no sé ni cómo se llama. Hay dos vacunas que están poniendo ahorita. Y todo el mundo ahí, hasta miré a alguien. Miré a alguien con una sticker en la frente, ya estoy vacunado, como que era ganado vacuno. Entiéndalo. Estás vacunado con el COVID, tal vez no te vas a morir del COVID, pero el pecado, tu pecado te va a llevar al infierno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ay, pastor, pero es que usted predica muy fuerte. Lo que quiero es que te salves. Eso es lo que quiero. No estarte acariciando aquí la espalda. Ay, sí, qué bonito. Sigue pegando. Está bueno, no hay problema. No. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. O vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! ¿Crees tú en la autoridad de Cristo Jesús? Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero le creemos más, ¿verdad? Somos más fieles a las autoridades terrenales que a la autoridad suprema de Dios. ¡Qué tremendo! Miren qué lío estamos. Seguimos porque tengo que seguir rápido. Al oírlo, versículo 10, al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¡Qué tremendo! Israel, el pueblo escogido de Dios, pero no había visto Jesús una fe como esta, la de un centurión romano. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¡Qué excelente! ¿Por qué? Porque van a reconocer que son pecadores y van a reconocer que están bajo autoridad. ¡Wow! Yo no sé quién te vendió ese evangelio que creemos el día de hoy. Mire, y nos sigue diciendo Mateo 8, 1 al 17. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, has sucedido. Y el joven siervo quedó sano. ¿Cuándo? En esa misma hora. ¡Wow! Este es el currículum de mi Señor Jesucristo. ¡Qué excelente! Estas son las credenciales. No necesitan ni siquiera llegar a la casa para tocar o orar, no. Solo envía su palabra. La cuestión es, ¿lo crees? ¿Crees que Jesús tiene el suficiente poder para sanarte de cualquier enfermedad, incluyendo el coronavirus?
O están mejor. Inyéctenme, por favor. Versículo 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Y aquí también se levantó el chisme, que por eso es que Pedro negó a Jesús, porque sanó a la suegra, pero eso solamente son historias de cuentos de viejas que se cuentan por ahí. Pero dice, versículo 16, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Mire qué tremendo. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. ¡Qué tremendo! Pero todavía, ¿crees en Él? ¿O crees más en la super inyección que te van a poner para que no te pegue el coronavirus? Sigamos. Mateo 8, 23 al 27. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Mira qué excelente. Entran en una barca, comienzan a cruzar el lago con sus discípulos, pero de repente, y no es así la cosa, de repente estábamos bien, pero de repente nos vino el coronavirus, el virus chino. Así son las cosas, de repente te vas a encontrar con situaciones que no deseabas, que no estabas esperando, pero así es la vida. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús, ¿qué? Jesús dormía. ¿Por qué dormía Jesús? Ay, que era un holgazán. No, es que había paz en su vida. ¿Por qué estás tan preocupado? Es que no hay paz en tu vida. Que no me diga y no me cuente. Yo sé que me miente. Cuando hay paz en tu vida, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Vemos no solamente que Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad, sino que también sobre la naturaleza. Mira qué tremendo. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo ¿qué? Hubo una gran calma. Wow. Versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Wow. ¿Quién es este hombre? Es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué estás tan atemorizado con una pequeña tormentita que se acaba de levantar? No solamente también el Señor tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, pero también tiene poder sobre los demonios. Nos dice Mateo 8, 28 al 34, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, los hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Mira qué tremendo. ¡Wow! Nadie podía pasar por esa zona. Estos eran hombres endemoniados, poseídos por demonios, pero eran violentos. Versículo 29. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Es que ellos saben que Dios ha establecido un tiempo.
en el cual van a tener que ser juzgados y condenados. Mejor ellos saben y no nosotros, nos creemos invencibles. Y ya nos dimos cuenta de que no somos tan invencibles, ¿verdad? Con un coronavirus solamente han muerto cuánta gente. Versículo 30. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron. Mire qué excelente. ¿Qué hacen? Ellos le suplican. Nosotros deberíamos de suplicarle a Dios. Pero no, somos tan tercos, ¿verdad? Que no entendemos porque no quiero reconocer mi pecado. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Mire, y así estamos muchas veces, ¿verdad? Miramos la obra de Dios, pero le rogamos que déjanos tranquilos, mejor, más después. Como cuando pensábamos cuando estábamos jóvenes: no, yo estoy joven, quiero disfrutar la vida primero, y ya cuando esté viejo, entonces. La cuestión es que ¿quién tiene garantía que va a llegar a viejo? Nadie. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre. Me encanta. O sea que la fama de Jesús ya se había extendido, que también tiene poder sobre ¿qué? Sobre la muerte. ¡Wow! Oh, pero me va a dar el coronavirus y me voy a... Si Dios quiere que me muera, me muero. Pero si no, ese coronavirus no va a hacer nada. Quiero que lo entienda. La cuestión no es, y no estoy minimizando, por favor. No estoy minimizando. Hay un virus, sí. Pero la cosa se ha vuelto política. Pero la cosa se ha exagerado. Porque el enemigo controla a las masas a través del temor, del miedo. ¿Qué dice? Pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Estamos en Mateo 9, 18 al 26. También mi Señor tiene poder sobre la muerte. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de su túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Mire qué excelente. Si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Me encanta. ¿Entiendes que si tan solo vienes a Cristo Jesús, Él va a salvar tu vida? Él va a restaurar. Y cuando hablo de restaurar, no estoy hablando de lo financiero, no estoy hablando de relaciones, aunque Él puede hacerlo. Pero aquí lo más importante es tu vida eterna. Es donde vas a pasar la eternidad. 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. ¡Wow! 24. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Y así actualmente mucha gente se va a reír de nosotros.
Hay un dicho que dice, el que ríe de último ríe mejor. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. El Señor tiene poder sobre la muerte. Por eso al tercer día no lo pudo detener la muerte, ni a él mismo. Es imposible. ¡Wow! Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Mira qué excelente. ¿Crees tú que Jesús puede salvar tu vida? ¿Crees que Jesús puede cambiar el rumbo de tu vida? ¿Crees que Jesús puede hacerte nacer de nuevo? Sí, Señor, le dijeron ellos, lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Pero es imposible. Cuando nacemos de nuevo, queremos, tenemos, debemos de comunicar el Evangelio. Pero ellos, en cambio, ¿qué? Salieron e hicieron correr su fama por toda la región. ¡Wow! Muchos de nosotros tenemos 30, 40 años de ser cristianos y jamás hemos compartido el Evangelio con alguien. ¿Seremos en realidad nacidos de nuevo? Wow, me pregunto. Cuando se fueron, ahora ya pasé a Mateo 9, 32 al 24, Mateo 9, 32 al 34, cuando se fueron, un hombre, mire qué tremendo, y aquí le voy a bajar un poquito la velocidad porque necesito un poquito de agua. Con mi esposa siempre me dice, son 2 hojas, no vas a terminar. Estamos demostrando que sí se puede. Escuche. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. No, mire, no se confunda. Porque el error que ha cometido muchas veces la iglesia es que de repente un mudo está endemoniado. De repente un estornudo está endemoniado. Y andamos viendo demonios por todos lados. Aquí, en esta parte de la escritura que estamos leyendo, sí estaba relacionada la enmudecer, ¿con qué? Con el demonio. Pero eso no es una regla general. A veces quizás tienen pegada la lengua y hay que hacer una cirugía para despegar la lengua y que puedan hablar. Pero se da cuenta cómo de repente empezamos a maquinar cosas que no son. Que dice, entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron, ¿qué? Asombradas. Porque mi Señor también tiene poder sobre la lengua. ¿Sobre qué no tendrá poder Dios? ¿Sobre qué no podrá Jesús liberarnos? ¿De qué? Me pregunto, ¿de qué? Le estoy mostrando las credenciales de mi Señor Jesucristo. Seguimos. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. ¿Qué dijeron? Sin embargo, los fariseos, sin embargo, los religiosos siempre van a buscar un pretexto, una excusa. Claro, expulsa a los demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. No,
Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la autoridad. Es Cristo Jesús. Pero para poder nosotros disfrutar de las bendiciones que Él quiere darnos, tenemos primero que reconocer nuestro pecado, confesárselo a Él, arrepentirnos, que quiere decir dejar de pecar, dejar de ir en ese rumbo que estoy yendo y aceptar la voluntad de Dios en mi vida, permitirle que Él me haga nacer de nuevo. Y entonces de ahí para adelante empezamos una vida de santidad hasta que Él venga por nosotros. Que no le digan, que no le cuenten. La cura para el problema del hombre, la cura para el pecado se llama Jesucristo. Jesucristo. Eso es lo que el hombre necesita. No que nos sigan engañando con tantas cosas. Lo dejo para que vea que sí se cumple, sí se puede. Lo dejo con Lucas 5:8. Nos dice: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Sí, escuchó bien. Entonces Leví, Mateo, se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Me está diciendo que tengo que dejarlo todo? ¿Quieres todo lo de Él? Tienes que dejar todo lo tuyo. Porque no se puede mezclar lo mundano con lo santo. Es imposible. El Señor quiere, y el mismo llamado sigue haciendo el Señor el día de hoy. Sígueme y sé mi discípulo. Un discípulo es una persona que va a aprender de su maestro. Vamos a seguirlo a donde quiera que Él vaya. Muchos pretenden ser seguidores, pero no siguen a Cristo. Siguen otras cosas, pero no están siguiendo a aquel que los llamó. ¿A hacer qué? A ser discípulos, a que aprendamos de Él. Como dijo: tomad mi yugo. No, pues no queremos yugo. Queremos libertad. El pecado te va a atar. De hecho, te tiene atado. Quiero que lo entienda. Pero a menos que nosotros reconozcamos eso, a menos que reconozcamos que mi problema, el problema más grande que yo tengo, no es mi cónyuge, no es la familia, no es la sociedad en la que vivo. No. El problema más grande que el hombre tiene se llama pecado. Y no hay cura para eso. Solamente Cristo Jesús tiene el poder y quiere dártelo, siempre y cuando estés dispuesto a seguirlo y ser su discípulo, a dejarlo todo. Esto suena duro, ¿verdad? Por eso que le digo, por eso es que la iglesia dejó de predicar esto, porque ¿quién se va a convertir así? Y queremos tener la iglesia llena. Yo quiero sugerirte algo. Podemos mantener la iglesia llena sin predicar el verdadero evangelio, pero también vamos a seguir
llenando el infierno de gente que nunca quiso reconocer su pecado. Por lo tanto, jamás buscaron a aquel que tiene la cura para el pecado. Se llama Cristo Jesús. Si nunca has reconocido tu pecado, si nunca le has confesado al Señor, no me los confieses a mí, confiésaselos a Él. Y pídele que te haga nacer de nuevo. Yo te garantizo que Él está más que dispuesto a hacerlo. Pero de aquí en adelante tienes que seguirle, tienes que dejar todo y seguirlo a Él en obediencia. Que Dios te bendiga. Si lo haces, te garantizo que pasarás de muerte a vida. Pasarás de maldición a bendición. Y de ahora en adelante vas a vivir una vida de paz. Vas a poder dormir en cualquier tormenta, porque sabes en quién has confiado. Dios te bendiga. Hazlo ahí donde quiera que estés. Amén.